incremento de los casos de influenza A, o sea, la misma influenza H1N1 que circuló inicialmente como virus pandémico, después hubo una segunda oleada en Venezuela hace unos meses atrás, circula nuevamente y además está circulando también el virus influenza A H3N2, que son los dos virus desde el punto de vista de los virus influenza que han venido circulando hace muchos años, por lo menos los últimos 5 años. El problema está en que el virus influenza H1N1, que causó la pandemia, hizo una modificación genética importante y entonces, por supuesto, la gente no tenía inmunidad contra el virus, por eso se produjeron los casos pandémicos y después se mantuvo más o menos un porcentaje importante de personas enfermas por el virus en la segunda oleada. Y por otra parte, el H3N2, a pesar de que es el virus que ha venido circulando, digamos que la cobertura de vacunas no ha sido quizás la más adecuada para este tipo de procesos y por ende las personas, los susceptibles, digamos, se han ido acumulando y al haber una recirculación mayor del virus influenza H3N2, pues obviamente el número de casos va a incrementarse. Y los efectos. Además tenemos el problema de que las lluvias se han mantenido más allá de lo que normalmente sucede en Venezuela. Entonces prácticamente hemos tenido un invierno muy largo y las condiciones en invierno, por la humedad, por la misma lluvia, por el hecho de que el ambiente se mantiene más frío, que la persona se pone más a los cambios de temperatura, etcétera, etcétera, pues facilitan la aparición de los virus respiratorios en general. Entre ellos, por supuesto, también el de virus influenza A, en este caso, tanto el H1N1 como el H3N2. Pero la influencia estacional no es la misma del H3N2. Bueno, se le considera influenza estacional a los casos por virus influenza, tanto H1N1 como H3N2, que se mantuvieron, digamos, en lo que se llama un rango endémico, es decir, cuando tú, por ejemplo, esperas que en el mes el mes de noviembre que terminó, se hubiesen presentado 200 casos a nivel nacional de virus influenza, bien sea por H1N1 o H3N2, tú estás hablando de una curva endémica, que es lo que tú más o menos esperas que se produzca. Cuando los casos que se producen superan eso, se habla entonces de los brotes epidémicos que superan, digamos, lo esperado desde el punto de vista endémico. Entonces, si tú estabas esperando que se produjeran 50 casos, se produjeron 100, y ya hablas hasta cierto punto de lo que se llama un comportamiento epidémico, pues, es un brote epidémico o una epidemia como tal. En este caso pienso yo que simplemente lo que hay es un incremento de los casos un poco más allá de lo esperado. Y eso de una u otra forma refleja lo que viene sucediendo. O sea, el boletín que publicaron en las redes sociales científicas venezolanas, que habla de la semana 46, que vendría siendo la correspondiente a la segunda quincena prácticamente de noviembre, habla de unos casos de influenza H1N1 acumulados hasta el 5 de noviembre de 2.285 casos. Eso, de acuerdo a lo que ellos plantean, está un poco por encima de lo que eventualmente había venido sucediendo cuando se compara con las semanas anteriores o incluso con el año pasado. Pero también destaca, y es el llamado de atención que ellos hacen, la co-circulación, o sea, no solo circula el H1N1, sino también el H3N2, y eso en casi todo el territorio nacional. Normalmente los virus influenza, por el hecho de que a veces, bueno, quizás ahorita no tanto, porque ya nosotros tenemos influenza entre nosotros, pero antes no era un virus común en nosotros y estaba, digamos, por las ciudades donde había puertos o aeropuertos grandes, pues, la capital, el caso de Caracas, Maracaibo, con aeropuertos internacionales. Pero ya prácticamente los virus están entre nosotros y se mantuvieron en esa curva endémica. Sin embargo, esa circulación del H3N2, que además está en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo que ellos plantean, ha ascendido mucho más rápido que lo incluso cuando se compara con la influenza H1N1. Ellos hablan, por ejemplo, de que en el último mes prácticamente se han notificado, porque esa es otra cosa, no necesariamente se notifican todos los casos. Todos los casos, claro. 183 casos, ellos hablan de 183 casos notificados, con un incremento desde 362 a 545 casos, lo que significa un incremento de hasta el 50% de los casos en el último mes prácticamente. O sea, de 370 subieron prácticamente a casi 600,